Hoy vamos a seguir con la serie de Génesis. En el capítulo 2 vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el 15 inclusive. Hoy vamos a ver el hombre en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el capítulo 1 hemos considerado la creación de Dios del primero al sexto día. En el capítulo 2, la palabra del Señor nos dice que el séptimo día Él descansó. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo habíamos hablado el domingo pasado. Dios descansó, Él necesitaba hacerlo, necesitaba descansar verdaderamente. ¿Qué dijimos al respecto? Que un ser eterno y todopoderoso no necesita descansar. Él no establece el sábado para mostrarnos su reposo para su propio bien. Dios no toma el sábado como un día libre. Él no tiene día libre. Simplemente no lo necesita. Jesús mismo dijo allí en Juan capítulo 5, versículo 17, hasta hoy mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y prestemos atención a lo siguiente. La descripción de cada uno de los días de la creación termina con la frase: y fue la tarde y la mañana del día tanto. Así son los primeros 6 días. Sin embargo, el séptimo día dijimos que no tiene esta frase. Esto es porque el descanso de Dios por nosotros no se limita a un día literal. En Jesús, Dios tiene un sábado eterno de reposo para su pueblo. Cristo es el reposo, habíamos dicho. El sábado, el Sabbat, tiene un significado espiritual. Este día es la sombra que representa a Cristo y a su obra. Habíamos leído allí Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Dios, habiendo completado entonces su trabajo de la creación, descansa como diciendo: este es el destino de aquellos que son mi pueblo. Cristo es el descanso eterno, Cristo es el reposo eterno para su pueblo. Y hoy vamos a empezar a ver en el capítulo 2 la vida del hombre en la creación, la relación con Dios, su formación. La Escritura a partir del capítulo 2 comienza a poner más énfasis en la vida humana, empieza a poner más énfasis en ella, no tanto en la creación, sino más bien en la vida humana. El capítulo 1 ya nos ha hablado de la creación, lo que Dios reveló, y es suficiente para nuestro conocimiento. Quizás algunos lo conocen, pastor del sur, Ricardo Daglio,
alguna vez quizás lo han escuchado, dijo esta frase: lo que Dios reveló es suficiente para nuestro conocimiento, mas no para nuestra curiosidad, pero sí para nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que Dios se interesa por nuestra necesidad y no tanto por nuestra curiosidad. Lo que Dios nos reveló es lo que debemos y lo que podemos saber. Pero la curiosidad siempre lleva al hombre a querer saber más, a imaginarse cosas, a sacar conclusiones, hipótesis de cómo será, de cómo pudo haber sido, de cómo debe ser. Eso es innato en el hombre. Y debemos poner un punto allí, para no seguir avanzando. Debemos poner un punto allí. La Iglesia de Cristo habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. La palabra del Señor nos dice allí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, en su primera parte: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esta es la razón por la cual los científicos, que no toman en cuenta a Dios, que dicen no creer a Dios, lo ven como una burla, como un chiste, de que nosotros los cristianos pretendamos de que todo lo que se ve y existe esté en la Biblia expresado en los primeros 26 versículos. Para ellos es una burla, un chiste. Pero lo cierto, mis hermanos, es que Dios no nos ha dejado un libro de ciencia. No cuestionamos lo que Él nos ha dejado. Porque ese no es el propósito de Dios, sino enseñarnos a nosotros qué es lo más importante, lo que necesitamos saber mientras estamos en este peregrinar por el mundo. El capítulo 2 comienza con el hombre como punto inicial de la historia y de la humanidad. Y a su vez, este capítulo 2 es una preparación para el capítulo 3, en donde vamos a ver una de las verdades más importantes que nos revelan las Santas Escrituras, que es la entrada del pecado en el mundo, el origen del pecado. No vamos a terminar hoy seguramente con este capítulo 2, como dijimos, vamos a ver hasta el versículo 15, pero si el Señor así lo permite, el domingo que viene estaremos terminando este capítulo. Dice la palabra del Señor, versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Este es el comienzo, este es el inicio, el principio. Nos está diciendo, así fueron hechas, así fueron creadas todas las cosas, así fueron hechos los cielos y la tierra. Algo en lo que ningún ser humano estuvo presente para testificar. Una historia dada directamente a Moisés. Una historia que Dios dio directamente a Moisés. Nadie más que el Creador mismo pudo dar esta información, porque no hay testigos oculares de cómo las cosas fueron creadas. Nadie más que el Creador mismo pudo dar esta información. Y por ello, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, es por fe que entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Es por fe que lo creemos. Continúa diciendo la palabra del Señor: el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Nótese lo siguiente, es importante. Desde que empezamos el estudio de Génesis, desde que empezamos a leer la Biblia, es la primera vez que aparece el nombre Jehová Dios. Aquí en el capítulo 2, versículo 4, es la primera vez desde que empezamos a leer la Biblia que aparece el nombre Jehová Dios. El capítulo 1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí el capítulo 2 nos dice: el día que Jehová Dios
hizo la tierra y los cielos. La diferencia de que esta denominación, Jehová Dios, aparezca recién en este capítulo 2 y no antes, está en el énfasis. Es decir, el capítulo 1 nos habla de la creación, el énfasis está puesto en la creación. Pero aquí en el capítulo 2 está en Dios mismo. Esto quiere decir que el acento está puesto en Dios. Nos está diciendo, así fue como Jehová Dios creó las cosas. Está poniendo el acento en Dios. Jehová, Yahvé, es un título que significa redención, el eterno, el inmutable, el que era, el que es, el que será, el Señor, el gran yo soy. Relacionado con la vida del hombre, Dios de la revelación, Dios de la redención, de la salvación. Así que cuando llegamos al capítulo 2, versículo 4, descubrimos que Dios creador, Dios de la revelación y la salvación, está comenzando a manifestarse al hombre, está comenzando a mostrarse al hombre, diciendo, yo soy el creador, yo soy el Señor creador de los cielos y de la tierra. Él está empezando a manifestarse a los hombres. Del versículo 5 al 6 se nos sigue hablando de los orígenes y dándonos datos específicos de la creación, de cómo Jehová creó la tierra y los cielos. Luego, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 25, vamos a ver el relato del sexto día, más detallado, el relato del sexto día de la creación. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, Él lo hizo fuera de los elementos básicos. Lo hizo del polvo de la tierra. No es nada espectacular de lo que está hecho el hombre. Lo espectacular es la forma en la que Dios organiza estos elementos básicos. Eso es lo espectacular de la creación. Cuando la Biblia habla del polvo, está haciendo referencia, está haciendo alusión a algo de poco valor, algo que no tiene valor, asociado al bajo linaje y a la humildad. Vamos a buscar, le voy a pedir a un hermano que lea por favor en voz alta Génesis, capítulo 18, versículo 27, y a otro hermano que pueda leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 2, hermano o hermana. Les voy a pedir su colaboración aquí. Capítulo 18, versículo 27. Génesis 18, 27. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Primera de Reyes, ¿alguien tiene? Capítulo 16, versículo 2. Dice: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en mi camino de Jeroboam y lo has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Entonces vemos cómo el polvo, tenemos otros versículos más, pero vamos a leer estos dos, está asociado a algo de poco valor, algo insignificante. No es malo, en la Biblia no es malo el polvo, pero es casi nada. Es como considerarlo con algo insignificante, con algo bajo. Se nos dice que en el cuerpo humano están presentes los 14 elementos de la tierra. Esto es lo que decíamos hace un par de domingos atrás. En las células del cuerpo humano están presentes los 14 elementos de la tierra. Esto nos habla de la sabiduría de Dios y de la autoridad de las Sagradas Escrituras en revelarnos cosas que la ciencia
lo que hace más adelante es confirmarlas. La ciencia luego lo confirma. Y el tema es que la ciencia no es mala en sí, lo es si es mal utilizada. Los cristianos no somos enemigos de la ciencia, como algunos piensan. Algunos tienden a poner a los cristianos y a las ciencias en dos puntos distintos, como una antítesis, que se chocan. Pero no es así, nosotros no somos enemigos de la ciencia. Somos enemigos de la ciencia mal utilizada. La ciencia no es otra cosa que la rama del saber humana constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Es una herramienta que Dios nos dio para poder investigar y organizar los conocimientos que adquirimos. Pero también tiene un límite. Y es darle el enfoque adecuado. Y lo cierto, mis hermanos, voy a decir algo que quizás a muchos no les guste por causa de su propia incredulidad. Y es que detrás de todas las cosas creadas está Cristo. Detrás de todas las cosas creadas, las que nosotros vemos, palpamos, está la persona del Señor Jesucristo. Detrás de toda la creación. Y si no le damos un enfoque cristiano a la ciencia, con seguridad estaremos errando. Todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Para Él es la gloria, y sin Él nada hubiera sido creado. Colosenses capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 11, versículo 36, Juan capítulo 1, versículo 3, son muy claros. Él es la verdad, Él es la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Lo que pasa es que el pecado en el hombre, y esta es la razón del mal uso de la ciencia, la maldad que hay en su corazón, el orgullo, el egoísmo, lo lleva a no querer reconocer esta verdad evidente. Que por cierto, solo Dios puede mostrarla. Y no la ven porque muertos están en sus delitos y pecados, con un corazón lejos de Dios, con los ojos puestos en el mal, con unos pies presurosos al pecado. Esa es la razón. Por un camino por el que todos anduvimos alguna vez antes de conocer al Señor Jesucristo. Porque somos parte de una raza caída. Demos gloria a Dios por mostrarnos a su amado Hijo, quien con su maravillosa obra en la cruz del Calvario limpió nuestras manchas, nos salvó de los lazos de la muerte y nos hizo justos ante un Dios santo, todopoderoso, creador de todo lo que vemos, nuestro creador, nuestro Padre. Y sabemos que solo podemos llamarlo así por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos adoptados por Dios por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo algo en el hombre. El hombre fue creado especialmente por la respiración de Dios, algo de su propio aliento en él. Dios creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu dentro de él. Y esto es porque el hombre fue creado para tener comunión con Dios, para tener esa común unión, ser uno con Dios. Dios creó al hombre para que éste tenga comunión con Él. Pero sabemos que a causa del pecado, a causa de la caída, el hombre está enemistado con Dios, lejos de Él. Dijimos que el Creador hizo al hombre diferente. Tuvo una atención especial para con el hombre. Le dio capacidad de hablar, de oír, le dio capacidad intelectual, cosa que no le dio a los animales. Y no solo eso, le dio al hombre la mayordomía de la creación, para que la administrase, para que la labrase, para que la cuidase.
Dios le dio al hombre la mayordomía de la creación para que éste la cuidase bajo la autoridad de Dios. Versículo 8 nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Un jardín especialmente plantado por Dios, un lugar hecho para que sea morada perfecta de Adán y luego de Eva, para que ellos pudieran disfrutar de la creación de Dios. Versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este versículo nos está contando que lo que Jehová Dios había creado era bueno a la vista de Adán y bueno para que él comiera. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal se encontraban entre los demás árboles del huerto que Dios mismo había creado y colocado en él. El árbol de la vida es un verdadero árbol. Es un árbol ubicado, como nos dice la palabra del Señor, en el medio del huerto, con propiedades especiales para sustentar la vida eterna. Donde debió ser visto por Adán. Seguramente él vio el árbol y seguramente comía del fruto. Más adelante vamos a ver la palabra del Señor, allí en el versículo 16, que Dios le dijo que de todos los árboles podía comer, pero hizo una salvedad y le llamó la atención a Adán con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. También lo vamos a ver, si así el Señor lo permite, el domingo que viene. Dios todavía tiene un árbol de la vida a disposición de su pueblo, que está en los cielos. Y vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias, allí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, y capítulo 22, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Aquí las Escrituras nos están hablando del árbol de la vida, la disposición del pueblo de Dios, el cual se encuentra en el medio del cielo, en el medio del paraíso. El árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, era el árbol de la tentación. Este árbol era la prueba de obediencia para nuestros primeros padres. Era una prueba de obediencia por la que fueron probados nuestros primeros padres. Si iban a obedecer a Dios o si desobedecerían su mandato de no comer de la fruta del árbol prohibido. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el versículo 17. Continúa diciendo la palabra del Señor, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.
Versículo 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Con esto vamos a concluir y prestemos atención a algo aquí. Esta narrativa nos da la sensación de que está contada, de que está escrita por un testigo real, como si hubiese habido alguien ahí que vio cómo esos ríos alimentaban el huerto, hubiera visto el entorno, sus alrededores, y nos está narrando de una manera exacta de cómo las cosas fueron constituidas, de cómo las cosas fueron hechas, de cómo esos ríos regaban todo el huerto. Pero nosotros sabemos que no hubo un testigo humano, no hubo un testigo real en medio de la creación. Estamos seguros que Moisés, quien escribió el libro del Génesis, no lo vio. ¿Y quién sino el Espíritu de Dios fue quien inspiró a Moisés y le mostró estas maravillosas verdades? Los evolucionistas suponen que fue de una forma, pero no estaban allí para presenciarlo. Ellos suponen, tienen una teoría no comprobable, de que así pasaron las cosas, de que así fueron. Y prestemos atención a algo. Dios pudo no haber dicho nada también de cómo las cosas no fueron creadas. Dios pudo haber guardado silencio, pudo haber guardado esta información del hombre, de cómo los cielos y la tierra fueron creadas. Pero no fue así. Dios le revela al hombre el origen de la creación. Dios le dice: yo, Jehová Dios, creé los cielos y la tierra. Y dedicamos el primer capítulo de la Biblia, del primer libro, para ver la creación. Dios pudo haber guardado esta información, pero no lo hizo así. Él le reveló al hombre sus orígenes. ¿Y qué es esto, mis hermanos, si no es una muestra de amor? Si no es un acto de amor para con sus hijos. Dice: así se crearon las cosas. Así yo, tu Dios, el único Dios verdadero, eterno y poderoso, creé las cosas. Así las creé para ti. Así las creé para ustedes, para que vivan y disfruten de ella. Me den la gloria a mí, su Padre, su Creador, quien entregó a su Hijo por amor a ustedes. Dios pudo haber guardado silencio, pero no lo hizo. En un acto de amor, Él nos reveló cómo creó las cosas, para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder, para decirnos: yo soy tu Dios, quien entregó a su Hijo amado, a su unigénito Hijo por ustedes. ¿Quién hace esto, mis hermanos? ¿Quién entrega a su Hijo por alguien que lo aborrece y corre de Él? ¿Quién crea un mundo para que el hombre viva? Solamente Dios, mis hermanos, solamente un Dios amoroso, misericordioso, eterno, puede hacer esto. Ningún hombre puede hacerlo. Ni siquiera es concebible la idea. ¿Y saben qué es inconcebible también? Mis amigos, es inconcebible la idea de una vida sin Dios. Es inconcebible. Porque fuimos hechos para tener comunión con Él y darle la gloria por siempre. Fuimos creados a imagen de Él. Él sopló aliento de vida en nosotros. Y para ir concluyendo, si hoy estás aquí, mi amigo, sin Dios, déjame decirte que no es una coincidencia que estés escuchando acerca de Él. Él se revela hoy por medio de su palabra. Él nos muestra hoy a su Hijo por medio de su palabra hablada, como nuestro hermano oraba hoy. Así que no es una coincidencia que estemos escuchando hablar acerca del Señor. Él así lo quiso, es su voluntad. Y yo te digo, mi amigo, ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, de una vida vacía y sin Dios.
de una vida sin sentido que no lleva a ningún lado. Cristo es la vida eterna, Él es el camino, el reposo eterno de su pueblo, de los que en Él creen, los cuales no se perderán jamás, tendrán vida eterna junto a su Señor. Amén, mis hermanos, vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra.